Bueno, mi nombre es Andrés Rodríguez, soy filósofo de la Universidad Javeriana, también soy realizador audiovisual y especialista en televisión también de la Universidad Javeriana. Respecto a la pregunta que me hacen, lo primero que yo podría decir desde un punto de vista muy subjetivo es que el conflicto armado en Colombia se debe sobre todo a una suerte de incongruencia, ¿no? Entre los propósitos del Estado de Derecho, social de derecho en específico, y la realidad, digamos que de los territorios históricamente abandonados por ese Estado. Entonces, si uno piensa que el conflicto armado nace solo por conflictos pasionales o emocionales o cuestiones únicamente relativas al poder en el sentido del interés privado, pues estaría equivocado, porque nace básicamente por el abandono, por la ausencia de la presencia del Estado en los territorios de Colombia. Y esa ausencia pues se vio reflejada evidentemente en una crisis socioeconómica, política y humanitaria que deriva en el nacimiento de unas guerrillas armadas que en principio yo creo buscaban en cierto modo ganarse una digamos que representación política razonable y en cierto modo que es parte de un derecho de todo ciudadano colombiano, pero que derivó en una violencia política que digamos que a la larga produce fenómenos de reacción naturales, que son naturales, por ejemplo el paramilitarismo, ¿no? Usted se está adelantando casi 50 años desde el origen de las guerrillas a lo que surge de las guerrillas, el resultado son los paramilitares, ¿cierto? Usted se retoma el origen, pero puede hablar también de que pudo ser una coyuntura tener los ideales o tomar los ideales de otros movimientos revolucionarios que ocurrían en esa época. O sea, que es el marxismo, el leninismo, se tomaron como ejemplo para poderlo hacer. Claramente, en principio, uno podría decir que el marxismo y el leninismo influyó mucho en la creación de las guerrillas tal y como las conocemos hoy. Sin embargo, el origen real de esas guerrillas es un campesinado, en cierto modo con unas ideas liberales, que no era escuchado por unas élites políticas, y eso pues es lo que conocemos como la época de la violencia, que esas ideas liberales se habían transformado en unas ideas liberales radicales y que después se abandonaran por el marxismo-leninismo. Se debe más bien a una coyuntura histórica, sobre todo en los años 60, en las cuales el marxismo-leninismo se veía como la alternativa para la Latinoamérica en general, digamos que política económica, que podría dar como ese lugar a esos campesinos, incluso el maoísmo, ¿no? A esos campesinos que no eran atendidos y que no eran tenidos en cuenta en términos políticos y económicos. Ya después, pues la consecuencia es la reacción de los terratenientes, ¿no? En cierto modo que vivían acostumbrados a una suerte de feudalismo contemporáneo y que pues forman sus propios ejércitos privados, que son los paramilitares, para defender esa propiedad privada que en cierto sentido pues no era necesariamente bien habida, obtenida de forma digamos que legítima, ¿no? Sino pues a través de la expropiación, la explotación, incluso la masacre, ¿no? Entonces, mi opinión muy concreta respecto al conflicto armado en Colombia es que la solución está en cierto modo en el origen. Si el problema nace por el abandono y por la despreocupación del Estado frente a el campesinado en general, que en los años 60 era un campesinado mucho más abundante que el de ahora, en cierto modo debido a la migración de lo rural a lo urbano,
pues hoy en día también se soluciona en cierto modo por esa vía, porque la demanda, por lo menos de las FARC y el ELN, en un principio, si uno lee los acuerdos, en el primer punto es pues una reforma rural que se busca desde el origen de esas mismas guerrillas, incluso desde antes de esas mismas guerrillas, que era la situación del conflicto entre liberales y conservadores, ¿no? El problema siempre ha sido un problema social, político, económico, pero sobre todo, digamos que de reconocimiento de la propiedad del campesinado y del territorio de los campesinos. Bueno, ya para tocar dos cosas, ya que habla de La Habana, también, primero, ¿cuál es la postura que usted ve que ha ocurrido con los medios de comunicación y este conflicto armado? Es decir, estamos remontándonos hace 30 años, en los 80s, que se empezó a tener registro ya noticioso de lo que estaba ocurriendo internamente en el país. ¿Cómo ve qué le aporta las noticias a la sociedad? Esa información o esa información que pueden brindar de saber que existe un conflicto armado en el país y que no estamos tomando mayores represalias más, sino las militares, para poder llegar a una finiquitación total de estas guerrillas. Ok, bueno, hay que tener en cuenta varios puntos respecto en específico a los medios de comunicación, así tan en general. Por un lado hay que hablar de qué medios de comunicación, ¿no? En principio podemos hablar de la televisión. Entonces, ¿qué pasaba con la televisión en su origen en Colombia? Pues era una televisión pensada para educar, ¿no? Lo que se llamaba la televisión educativa, y en cierto modo era una propuesta ideológica, incluso de gobierno, que es en la época de Rojas Pinilla. Esa televisión, cuando empieza a registrar los acontecimientos del conflicto armado, se inmiscuye en los, digamos que también en las lógicas propias del capitalismo. Entonces, cuando se trata el conflicto armado en la televisión, no se lo trata evidentemente con la profundidad, digamos que histórica que precisa, porque estamos hablando de televisión, y en televisión una premisa básica es entretener. Eso vale tanto para la televisión cultural académica como para otro tipo de televisión. Depende ya del público al que usted se esté dirigiendo. Si su público es un público culturalmente, en cierto modo, educado en las tradiciones europeas, alrededor de la literatura y del pensamiento, pues usted va a poder entregarle una televisión de esas características. Pero como el público colombiano es un público, digamos que educado en otro tipo de, digamos que de contenidos, acostumbrado a recibir otro tipo de contenidos, pues lo que va a pasar con el tema del conflicto armado es que va a ser tratado como un asunto de puro y vano entretenimiento. Entonces, lo que yo veo en la televisión, en principio, es que importa que las personas vean la nota del noticiero o la entrevista a la persona polémica. ¿Pero por qué? Pues porque hay que entretener, y si eso da rating, pues va. En la radio tal vez se haya explorado algo más. En cierto modo, la radio da más posibilidades. Y con eso me refiero en general a, digamos que tanto a la televisión como a la radio más comerciales, ¿no? En cierto modo, algunas, digamos que lógicas de la radio no se han visto reflejadas en la televisión, porque en la radio se han visto normalmente personas, digamos que académicamente más involucradas con el tema del conflicto, pero en la televisión pues no se ha visto eso. Respecto a otros medios, digamos que los medios impresos, el tema es igual. Depende en cierto modo, las intenciones comerciales de ese medio. Pero si hablamos de medios independientes o de medios, digamos que políticamente suscritos, pues encontramos una diversidad digamos que de opiniones mucho más amplia. Ya usted que toca este tema de poderes comerciales y económicos, ¿cómo siente que influye que la televisión esté politarizada o que esté conectada a ciertos poderes económicos que también se benefician de la televisión? Es decir,
¿Cree que la televisión está desinformando respecto a cosas que no quieren que estos poderes que manejan la televisión que no quieren que sean reflejados? Bueno, lo que yo diría al respecto es que depende de qué televisión, de nuevo, estamos hablando. O sea, evidentemente los canales de televisión privados tienen intereses económicos y detrás de esos intereses económicos hay intereses políticos. En principio no son intereses políticos directamente, sino pues los intereses del dueño del canal. Entonces, si asumimos eso así, pues no es que haya una malinformación o una desinformación, sino que hay que entender la lógica de un canal privado. Se trata de vender los contenidos al espectador. Si hablamos de otro tipo de medios, de los medios públicos, cierto modo han estado sometidos y lo estarán siempre a los intereses también, digamos que de la administración de turno. Pero si hablamos de televisión un poco más independiente, canales locales, canales incluso regionales, por ejemplo canales indígenas, ¿no? Pues ya vamos a ver que se tratan los temas de una forma distinta y desde un punto de vista que no está sometido ni a intereses políticos ni a intereses económicos. Entonces, el asunto de la malinformación o la desinformación depende de quién es el que responde por los contenidos de ese canal. ¿Y no considera que es desleal no informarle a la audiencia que usted pertenece a cierto poder económico y que está respondiendo a las necesidades de ese gran jefe? Lo que yo diría en este punto es que no solo es desleal, sino que en cierto modo es ilegal. Pero lo mío no sale, me imagino. Entonces tendría que decir sí. En cierto modo, digamos que esta actitud que está movida por intereses políticos o bien económicos, yo diría que no solo es desleal, sino que también es ilegal, porque todos los medios de comunicación están comprometidos a, digamos que a hacer pública todo tipo de información que esté movida por intereses privados, ¿no? Eso es un asunto legal. Pero en cierto modo también yo diría que es fundamental entender que no se le puede pedir más a la televisión en ese sentido. Yo dudo mucho, y ya es un punto de vista muy subjetivo, que los medios de comunicación sean objetivos en cualquier sentido posible. Yo dudo mucho que el periodismo en general sea una actividad objetiva en la cual digamos que un punto de vista sea profundo. Yo realmente siento que el periodismo trata un acontecimiento en su inmediatez y por tratarlo en su inmediatez no es capaz de profundizar en él. Y al mismo tiempo no es capaz de profundizar en él porque el interés no es ese. El interés es mostrar lo que pasó. Y si no hay forma de profundizar en el asunto, pues evidentemente los prejuicios y las suposiciones privadas van a estar ahí infiltradas. Entonces el asunto de la objetividad de la buena información o no, pues depende del tiempo que tenga usted para analizar un problema, ¿no? Entonces aquí en los medios de comunicación en general y sobre todo los medios periodísticos no le puede uno demandar más porque es que realmente no están hechos para eso. Si uno quiere analizar el problema a fondo y si quiere informar bien, tiene profesores de historia y especialistas en el conflicto armado, no periodistas y no medios de comunicación. Digamos que no son los espacios para informarse bien de un conflicto armado como el colombiano. Bueno, y yo creo que ya para terminar, ¿cómo ve este proceso de paz que ya va a pasar este plebiscito? Ya un desastre y los acuerdos van a pasar ya ahora al Congreso. ¿Cómo piensa que reaccionarán? ¿Cómo ve la reacción? ¿Siente que responde este triunfo del no a lo que la comunicación le ha brindado a la audiencia?
¿siente que el no hace parte de esta información que nos daban los medios de comunicación, o siente que son otros factores que han influido a que haya ganado el no, aparte de su postura a lo que está pasando ahorita con el proceso de paz? Bueno, en específico respecto al proceso de paz que se viene adelantando con las FARC en especial, y a lo que sucedió en el plebiscito, yo quisiera tal vez, digamos, que dar un punto de vista que no se ha tenido en cuenta. Lo que sucedió con el plebiscito tras 4 años de negociaciones no se me hace extraño, en cierto modo, porque se manejó una campaña de propaganda a favor del sí y del no, en los mismos términos, digamos, que del mercado político en cualquier parte del mundo hoy en día. Es decir, se estaba vendiendo una emoción respecto a una decisión política. Sucede en las campañas políticas. El político hoy en día no gana su campaña porque tenga buenas ideas y porque vaya a ser el mejor, sino gana porque fabricó, en cierto modo, una expectativa y una ilusión popular lo suficientemente impactante como para que la gente lo apoyara. Entonces es un asunto emotivo y de mercadeo. Y lo que pasó en el plebiscito, pues en específico, es que la campaña del no fue emotivamente más efectiva que la campaña del sí, porque la campaña del sí también se manipuló a través de esa lógica de la mercadotecnia propagandística, ¿no? Que es, vamos a fabricar emociones en los votantes para que nos apoyen. Lo que pasa es que la otra fue más efectiva. Era muy difícil que las personas se tomaran el tiempo para leer los acuerdos a profundidad y además que los entendieran. Que las personas entendieran cómo funciona un proceso de paz, o por dar un ejemplo, que las personas entendieran los tipos de paz que hay, digamos que desde el punto de vista de Galtung, pues era una cosa casi quimérica, ¿no? Entonces fue un problema de estrategia de mercadeo, ¿no? Ese es mi punto de vista. Creo que el proceso de paz es un proceso que en cierto modo es necesario y que responde a unas, digamos que, demandas históricas, porque, como ya lo he mencionado, el conflicto armado tiene un origen en unas demandas sociales no satisfechas por un Estado. Y aquí nos estamos enfrentando a la intención de suplir a largo plazo esas demandas sociales que por más de 50 años no se han suplido. Entonces es necesario, hay que hacerlo. Y es preciso también, en cierto modo, ceder a ciertas, digamos que, demandas de esa contraparte que es las FARC desde el punto de vista del Estado, porque un conflicto nunca se soluciona imponiendo una opinión, sino en cierto modo estableciendo el justo medio entre las opiniones. Si hay un conflicto es precisamente porque hay dos posiciones encontradas, y si hay una negociación es porque vamos a buscar la forma en que esas dos posiciones puedan convivir sin caer en la violencia. Eso es básicamente la idea. Entonces, yo considero que el proceso de paz en general hay que seguir respaldándolo. La coyuntura del plebiscito, como lo menciono, es ya un asunto de mercadotecnia propagandística. Si la campaña del sí estaba mejor planteada, seguramente hubiera ganado, pero es que en este caso estaba mejor planteada la del no, porque pues es un asunto de mover las emociones del pueblo en general, y así funciona pues la propaganda política hoy en día. Y respecto al nuevo acuerdo, pues veo que es básicamente el esfuerzo de no abandonar esa posibilidad de, digamos que, establecer ese justo medio entre dos posiciones, digamos que dialécticamente opuestas. Se puede establecer un justo medio, esa es la esperanza, ¿no?, del proceso de paz. Y pues desde mi punto de vista eso hay que apoyarlo, porque pues si queremos convivir, si queremos respetarnos unos a otros, básicamente hay que agachar la cabeza de vez en cuando y aceptar que el otro piensa distinto, ¿no? Es un asunto digamos que de reconocer la diferencia. Que las FARC en especial hayan cometido actos terroristas, hayan secuestrado personas,
hayan, digamos que en cierto modo, extorsionado a empresarios por años, no se debe, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, solo a unas pretensiones privadas o personales de los miembros de las FARC. Se debe sobre todo a unas necesidades económicas de un grupo guerrillero, ¿no? Entonces hay que ver más bien por qué nació ese grupo guerrillero y por qué terminó haciendo eso. Solucionar el problema, no sé, digamos que no va por el lado de castigar en términos, digamos que de restricciones privativas de la libertad, que no aportan nada. Solucionar el problema va más por el lado de ir a la raíz, y la raíz es precisamente el abandono del Estado y en cierto modo la desigualdad social histórica que ha habido en este país.